Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Es un gusto saludarlos nuevamente y les vamos a hablar de un tema que, bueno, se ha venido produciendo durante toda esta semana y es la participación de la Iglesia Católica en distintas reuniones, porque ustedes saben que estamos en medio de, bueno, un problema de orden público, violencia política, lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay, ese atentado, y por supuesto no cae nada mal una ayuda celestial en medio de todos estos problemas que estamos viviendo. Y nuestro invitado, Monseñor Héctor Fabio Henao, para hablar de este asunto. Monseñor, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias por la invitación para estar con Semana en este espacio. Es un gusto que esté con nosotros, Monseñor. Bueno, hace algunos días, la semana pasada exactamente, estábamos hablando con el cardenal Luis José Rueda. Ya se dio esa primera reunión en donde estuvo el presidente Petro, el presidente del Congreso y distintos funcionarios del Estado. Ese primer paso ya se dio. ¿Qué viene ahora, Monseñor, en esa serie de reuniones? Bueno, este es un proceso de largo plazo. Realmente cuando hablamos de colocarnos ante situaciones de fragmentaciones, divisiones en la sociedad y a veces también tensiones altas entre los distintos poderes, lo cual se da con frecuencia en las democracias, nos exige tener una visión de largo plazo. Este fue un primer paso que se dio para favorecer el que se diera un encuentro cara a cara, que se compartiera algo en la mesa de comer y sobre todo que se creasen condiciones para mejorar el clima de escucha y de entendimiento recíproco. No resuelve todo, un primer paso, pero sí es una señal muy poderosa que se puede hacer diálogo. Luego van a venir otros ejercicios. Se ha pensado que podría haber un ejercicio de diálogo con quienes han sido cabezas de los grandes movimientos políticos en el país, con los expresidentes. Y la semana entrante tendremos, junto con la Defensoría del Pueblo, con Naciones Unidas, con la OEA, un pacto de 9 puntos en los cuales hemos invitado a los jefes de los partidos y movimientos políticos a sumarse, también a los candidatos, para que definitivamente aseguremos que las elecciones del año 2026 van a poder hacerse en un clima de respeto, en donde se baje el nivel a la agresión de todo orden, física, verbal, de todo orden, y se creen las condiciones para el fortalecimiento de nuestra democracia. Va a ser un paso muy Claro. importante, pero estamos pensando que esto hay que hacerlo en los niveles territoriales y así lo estamos diseñando, Diego. Monseñor, llegamos entonces al tema de una vez en el que usted está, digamos, allí al frente. Ya vamos a hablar de los expresidentes, pero entonces, este pacto de 9 puntos, ¿por qué toman la decisión de convocar esta reunión con los jefes de los partidos políticos y los precandidatos y candidatos presidenciales? Realmente es un reconocimiento de que a través de las redes, a través de muchos distintos escenarios, se pueden tejer tensiones muy fuertes en la ciudadanía. Y desde los líderes, de los jefes de los partidos, hay que mandar mensajes hacia sus seguidores, hacia quienes están involucrados en la campaña, para que entiendan que es necesario aclimatar un ambiente que favorezca a todas las posiciones por igual, que sea el debate racional, el debate de ideas el que nos permita a nosotros entender cuáles son los planes que tienen para el Estado, porque muchas veces la campaña se va reduciendo a ataques, a descalificaciones, a demonización de los demás. Aquí se trata de que la campaña adquiera cada vez más la fuerza de ser un escenario en el cual se proponen proyectos de nación donde podamos discutir y encontrar cuáles son las perspectivas que hay y también que esas perspectivas puedan no solamente debatir, sino de alguna manera en un futuro entrar en diálogo. ¿Y cuáles son esos, o cuáles serían esos 9 puntos que tendría ese pacto? Si nos puede adelantar algunos. Sí, el pacto está, en primer lugar, centrado en el respeto por la vida. Es Ujú. el primer punto, es como el punto central. Lo hemos visto en el atentado dolorosísimo, repudiable desde todo punto de vista, inaceptable, contra el candidato
Miguel Uribe. Eso nos mostró, eso despertó como que la alarma, la alerta de que el país puede entrar en un proceso electoral muy complejo, donde las violencias hagan presente, las violencias físicas hagan presencia. Entonces se coloca en el centro, en el primer punto, esto del respeto por la vida. Es decir, que las campañas tengan como un lema realmente que la vida va a ser defendida y que todas las posiciones políticas desde todos los ámbitos sin discriminación de ninguna clase se comprometen a promover ese respeto por la vida. Eso es un principio que no lo hace uno a cambio de que otros lo adquieran. Es un principio que se lleva por la convicción profunda de que la sociedad se edifica sobre ese pilar fundamental. Luego hay otros puntos que tienen que ver con desarmar la palabra, con un lenguaje, digamos, muy ciudadano, un lenguaje cívico ciudadano, y también apuestas que tienen que ver con la forma como se trata de ganar, digamos así, presencia en los territorios. Sabemos que hay territorios donde hay dificultades de acceso, hay territorios donde actores al margen de la ley presionan o tratan de presionar a la gente e impedir que las elecciones sean libres. Aquí lo que queremos es que sean elecciones transparentes, que la gente vote con conciencia, en libertad, y que la gente vote con una perspectiva de favorecimiento de lo que es realmente el plan de la nación. Bueno, monseñor, veo a la iglesia muy activa, digamos, en todos los procesos electorales siempre hay una participación activa, pero particularmente en este 2025 pareciera que la participación es mayor. ¿Tienen ustedes alguna preocupación en particular? Es decir, hay como unas tres preocupaciones que hay que Ujú. resaltar. Lo primero es, como decía anteriormente, nosotros vemos este panorama electoral, por supuesto, como una gran oportunidad para el país, pero nos preocupa que el espacio sea copado por la violencia física, es decir, que eso nos desvíe del camino y nos lleve a por una senda muy triste de ver caer gente simplemente por el hecho de proponer sus ideas. Hay que proteger la vida humana en todas las circunstancias y en este caso, por supuesto, la vida de los liderazgos de distinto orden, porque aquí estamos también con la preocupación de cuántos líderes sociales han perdido la vida en estos últimos años o meses. Entonces, tener en mente eso de que la democracia pierde cuando se asesina un líder Ujú. comunitario, social, un líder político, es la democracia la que pierde. En segundo lugar, nos preocupa el hecho de que en una escalada de el lenguaje físico, del lenguaje, perdón, del lenguaje verbal, en una escalada de expresiones que descalifican a los demás, deshumanizan a los oponentes, de alguna manera los demonizan, vamos también cerrando la posibilidad de que tengamos un verdadero debate y nos centremos solamente en descalificaciones. Entonces queremos como iglesia que se asuma la democracia como esa arena en la cual se colocan ideas, se colocan propuestas y se debate allí de una manera completamente racional. Y hay una tercera cosa que nos parece muy clave y es revisar realmente los mapas de riesgo donde los actores armados podrían de alguna manera o impedir o desvirtuar la participación libre de la ciudadanía. Allí es necesario llegarle a la ciudadanía con mensajes claros de lo que significan las elecciones y cuál es la responsabilidad ciudadana con la cual estamos. Esos mapas no están finiquitados, pero vemos ya que hay zonas donde realmente hay amenazas. Mire, esta frase suya de que los candidatos tienen que desarmar la palabra en ese pacto que se va a presentar al país es muy cierta, pero ¿cómo poder cumplirla, monseñor, cuando en un país como Colombia, que es presidencialista, el mandatario de los colombianos tiene un lenguaje agresivo para descalificar al opositor? Quien no piensa como él es descalificado. Y en este momento, por ahora en la contienda, la mayoría de aspirantes
pues no son de la misma ideología del presidente. Entonces, ¿cómo hacer cumplir esto de que se desarme la palabra? Nosotros hicimos un ejercicio en elecciones anteriores que fue un seguimiento que nos permitía a través de lo que aparece en redes sociales, etcétera, ir calibrando hasta qué punto se estaba realmente cumpliendo con los compromisos acordados en torno a este punto específico de la radicalización de posiciones de un lado o del otro. Por eso se hizo la primera invitación a los jefes, presidentes de las altas cortes, jefe de Estado, los órganos de control. Se les invitó y ya ese primer espacio ocurre y allí se hace una declaración muy breve, dos párrafos, una declaración súper breve invitando a que se asuma con seriedad esto de crear un debate serio más allá de cualquier tipo de polarizaciones y de agresiones, porque es que la agresión verbal no va sola, la agresión verbal incita a otras expresiones, a otras agresiones. El ser humano trabaja a partir de sus percepciones y de lo que cristaliza en sus palabras, en su lenguaje, y por eso hemos querido empezar allí. No queremos señalar a uno o a otro. Entendemos que ahí hay una responsabilidad del Estado como Estado colombiano, de los liderazgos, y los líderes tienen que dar ejemplo al país en su forma de comunicarse y en su manera de transmitir mensajes. ¿Y dónde será este encuentro, monseñor? Porque No, en este digamos, momento candidatos hay un montón. no, no, me refiero al encuentro que hemos tenido con el presidente en la casa No, de- claro, del el arzobispo, pero que, exacto, pero ¿y el de los candidatos y los directores de partidos, dónde será? Esto debe ser la Defensoría del Pueblo. Usted sabe que la Defensoría del Pueblo ha venido, pues, liderando esta iniciativa. Ahí hemos estado con otras organizaciones, porque hemos querido también, una cosa muy importante aquí, es vincular a las organizaciones. Pienso que una iniciativa como esta tiene que contar con el apoyo y el respaldo de la ciudadanía en sus múltiples expresiones. Entonces, hacerle a la Defensoría del Pueblo es hacerle un órgano que tiene el mandato explícito de trabajar en función de los derechos de la ciudadanía, que tiene el mandato explícito en nuestra Constitución de hacer que se tramiten adecuadamente las conflictividades. Y por eso hemos querido también este gesto para decir, bueno, hay que fortalecer la institucionalidad y una manera de fortalecerla es este ejercicio concreto con la Defensoría del Pueblo. ¿Ya han ido confirmando candidatos y directores de partidos? O mejor, ¿hay algunos que no hayan aceptado la invitación? No, hasta ahora está prácticamente muy avanzada la firma de los acuerdos. Ya se tiene bastantes confirmaciones. Nosotros estamos a la expectativa de lograr que sea un hecho que sea, digamos, aceptado al 100%. Nosotros entendemos que allí hay temas que nos obligan de colocarlos en la mesa. Por ejemplo, decimos que respetamos la protesta ciudadana, que la protesta ciudadana la reconocemos, eso está dentro de nuestro ordenamiento legal, pero que esa protesta no puede, digamos, hacerse sin tener en cuenta también el marco que la Constitución señala, que debe hacerse dentro de unas consideraciones de cuidado con los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Bueno, hay unos llamados muy importantes a la forma como podemos avanzar. Y lo que se quiere es eso, que podamos avanzar y vemos que hay una confluencia hasta el momento de un sector mayoritario de los candidatos y los movimientos y partidos políticos. Sí, viendo todo este trabajo que ustedes están haciendo, monseñor, desde la Iglesia Católica y teniendo claro ya los puntos clave que ha mencionado sobre la intención de hacer esta reunión, ¿le preocupa la violencia política, lo que está pasando en este momento en el país? Sí, la violencia política, digamos, es una expresión muy compleja de la conflictividad que tenemos. Uno puede tener distintas formas de violencia. Dentro de ellas uno puede tener la violencia, por ejemplo, centrada en la confrontación entre los actores mismos. Es una violencia que tiene efectos
en comunidades con el desplazamiento forzado, la interrupción de la vida productiva de las comunidades, un impacto muy, muy doloroso también en el reclutamiento de menores de edad. Esa es una forma de violencia. Pero si uno avanza más y uno descubre las múltiples violencias que tenemos y cómo esas violencias se entrelazan para formar una conflictividad muy grande en el país, uno tiene que identificar que la violencia política, bajo sus múltiples expresiones, no solamente es violencia, digamos, del asesinato, del atentado, como estamos hablando en el caso de Miguel Uribe, hay múltiples expresiones de la violencia política. Esa es un área que tenemos que estar siempre como ciudadanía analizando, evaluando, cuidando que no sea ese el factor que rija la vida política, porque la vida política, su pilar es la participación libre, informada, es la participación consciente de la ciudadanía. Allí se teje esa expresión de las ciudadanías que llegan a conformar un país, una nación. Entonces esto hay que protegerlo enormemente, porque de allí derivan, como decía, muchas violencias también sociales. Usted también ha estado muy ligado a los temas de paz en el país. ¿Cabe la posibilidad de que la Iglesia también haga una intermediación con los grupos criminales que hay para que la contienda pueda ser en paz, que los candidatos puedan recorrer todo el país, que haya garantías para que la gente pueda acudir tranquilamente a las urnas? Sí, históricamente se ha hecho ese llamado y se ha Ujú. hecho una labor con, digamos, de acercamiento a los grupos para insistir en la necesidad de garantizar elecciones libres. Más allá de cualquier tipo de amenaza, presión, coacción contra las comunidades necesitan sentir que realmente pueden acudir al proceso bajo la información más completa que tengan y de ahí viene esto de que los candidatos le den información a las comunidades y al pueblo colombiano en general sobre cuáles son sus propuestas. Pero al decir esto, tenemos que llegar entonces también a los actores que están en la ilegalidad, a los actores que están armados. Y un poco la labor de la iglesia que ha estado interviniendo, favoreciendo el diálogo, buscando el entendimiento, que se llegue a acuerdos, tratando de aclimatar la paz, ese largo proceso que hemos iniciado ya hace años y en el cual hay una continuidad pues se va a reiterar nuevamente. La iglesia va a seguir insistiendo en que desde esos niveles hay que crear un clima que muestre que su propósito real es la nación, que muestre que su compromiso real es realmente la democracia, que ellos puedan demostrar a través de el respeto por el proceso electoral que tienen un proyecto de país o de región o de localidad, lo que sea, pero que tienen un proyecto en el cual importa la vida humana, en el cual importa en los nexos que construimos en la sociedad y que por lo tanto van a favorecer y a permitir que se expresen todas las distintas corrientes que hay. Ya le hago otra pregunta sobre la paz, pero para cerrar este tema, Monseñor, va, o mejor, ¿cómo está avanzando el tema con el ELN? El presidente Petro hizo una propuesta de que se pudiera hacer una posible negociación en el Vaticano. ¿En qué quedó todo esto? Porque recientemente también se conoció un comunicado por parte de este grupo en donde decían que se quedaron sin interlocutor. Sí, el proceso, digamos, con el ELN ha tenido ese capítulo que usted dice, la visita del presidente de la República al Vaticano con motivo de la inauguración del pontificado de León XIV y allí lanzó esa propuesta. No, que todavía, digamos, habría que precisar muy bien, porque son asuntos de mucha caladura. Pensar en ir al Vaticano, eso tiene muchos asuntos logísticos y de todo orden de por medio, pero bueno, no hubo una respuesta negativa de la Santa Sede al respecto. Lo que estamos trabajando nosotros acá y como Iglesia Colombiana es que somos el organismo digamos, de la Iglesia presente viviendo, caminando con el pueblo colombiano. Estamos haciendo un trabajo ahora muy sólido
sobre temas humanitarios. Es decir, tema humanitario ha vuelto a recuperar mucha relevancia. Hay que trabajar en torno a él, hay que cuidar las comunidades, atenderlas, hay que estar junto a ellas, hay que asegurar que las comunidades tengan acceso a lo que ellas necesitan. Y por otro lado, no hemos perdido la perspectiva de que hay que seguir en contacto con los jefes de delegación acá del gobierno nacional y tratar de ver con la comunidad internacional de qué manera se puede facilitar es el que se retomen asuntos que habían traído muchos alivios a las comunidades. Ujú. Eso a veces no lo recordamos, pero el cese al fuego trajo muchos alivios a las comunidades. Hubo hechos que ocurrieron muy significativos en ese periodo. Y ahora, pues lamentablemente se han retomado una serie de confrontaciones y de situaciones que tenemos que revisar. La Iglesia mantiene su voluntad de apoyar una salida, pero tendrá que ser el Estado mismo y hay que esperar también que los distintos niveles de la institucionalidad pues tengan también una visión de hacia dónde queremos encaminar nuestro país en ese plano. Pero hay quienes dicen que la paz total fracasó. ¿Usted lo ve así? Eso es muy eso es una evaluación pues, que respetamos. Yo respeto profundamente las evaluaciones que se hacen. Nosotros, desde las mesas, consideramos que esto es un proceso de largo plazo, no viendo la historia del país en estos años, vemos que son procesos en los cuales cada paso que se da hace parte de un acumulativo muy grande. El país ha ido acumulando logros que son innegables, unos logros que se van dando progresivamente. Y aquí, en estos años de esta administración, pues se han hecho unos avances, unos logros, hay cosas que no se lograron también. Hay que reconocer que ha habido factores de crisis, hay que reconocer que ha habido factores que hacen pensar muy claramente que se requiere revisar las estrategias. Nos quedan lecciones muy profundas. Entonces yo más que juzgar, diría qué lecciones nos queda, nos deja todo esto y de qué manera asumirlas para el futuro. La gran pregunta que nos hacemos es qué lecciones aprendidas nos quedan como acompañantes que somos desde la Ujú. conferencia episcopal, pero también al Estado y a la nación en general para poder alcanzar las metas que todos deseamos, que es la paz. Pero ¿será que se reactiva la mesa con el ELN? Ellos han dicho que ya con el gobierno del presidente Petro ya no van a firmar ningún acuerdo. ¿Será que se reactiva? Esa mesa no, eso de la palabra reactivación estaba muy bien, porque esa mesa nunca se cerró. Esa mesa, digamos, ha pasado por muchas contingencias la relación entre el gobierno nacional y el ELN, pero mientras esa mesa no se cierre, siempre hay que pensar en que el Estado mantiene de alguna forma de apertura frente al asunto. Que se vaya a firmar o no, eso tendrán que discutirlo ellos hasta dónde quieren llegar, hasta dónde pueden llegar en el tiempo que queda este gobierno, si es que deciden volverse a sentar y si se deciden volver otra vez a sentar y tienen una idea de cómo quieren avanzar, etcétera, pues ya se mirará qué pasa. Pero en este momento, digamos, no hay mesa. En este momento hay una mesa suspendida, si queremos realmente. No hay una mesa activa. Hay muchas situaciones complejas humanitarias de por medio. El asunto está en cómo se logra llegar a un punto que por lo menos a nosotros nos interesa mucho, es la situación humanitaria de las comunidades. Nosotros estamos ahí sentados porque acompañamos a las comunidades, porque nos lo piden. Todavía las comunidades nos siguen pidiendo en muchos territorios hagan algo para que se baje esta conflictividad, para que se desescale en la confrontación. Esa es nuestra razón de estar ahí. Son las víctimas, las comunidades, la gente más vulnerable. Y bueno, en ese sentido seguimos abogando para que se encuentren soluciones para estos asuntos concretos y quizás para llegar a firmar algo. Pero en este momento, digamos, todo está suspendido. ¿Qué sabe, monseñor, de la salud de Oti Patiño? Se dice que está un poco complicado. ¿Qué sabe sobre esta información? No tenemos una información específica sobre la Ujú. salud de Otto Patiño. Le deseamos pronta recuperación y pronta y plena recuperación en su estado de salud y que se pueda otra vez volver a integrar a su vida
digamos, personal, laboral, etcétera, plenamente. Lo acompañamos y muy de cerca, esperando realmente que tenga una recuperación plena. Le hablaba al principio de una ayuda celestial de la Iglesia Católica en medio de todo lo que está pasando en este momento en el país. ¿Será que ustedes logran hacer el milagro de reunir a los expresidentes de Colombia? Usted sabe que también entre ellos hay una división muy grande y en redes entre ellos se dan duro, monseñor. Sí, realmente ha habido contacto con cada uno de ellos en Por forma separado. separada, individual, Ajá. hasta el momento. No se hizo en función de esta iniciativa, se hizo ya, eso tiene ya una, una historia, ha habido un diálogo, un escucharse. Nosotros quisiéramos que en un momento, cuando ellos lo vean oportuno, pueda haber una reunión sencilla, un encuentro, que quisiéramos ver que ellos se sientan en una mesa. Esos son gestos muy poderosos en el camino de la reconciliación. No siempre es tan fácil lograrlo. Como le decía al principio, estos son procesos de largo aliento. Nosotros creemos que hay que insistir, que hay que mantener la decisión. El proceso de reconciliación en un país es un proceso que abarca a veces fases extensas, porque se trata de recuperar no solamente y en primer lugar la dignidad de cada una de las personas y la forma como la vemos, la forma como la abordamos, humanizándola, sino que se trata también de volver a retomar la confianza y la capacidad de poner la cara y dialogar. Aquí lo vemos en clave de reconciliación, seguimos pensando en ese horizonte, Dios quiera que se logre. Pues veremos. En principio uno pensaría, monseñor, que no es fácil uno ver en la misma mesa, por ejemplo, a Álvaro Uribe al lado de Juan Manuel Santos o a Ernesto Samper al lado de Andrés Pastrana. Pero bueno, es el trabajo que ustedes están haciendo. Vamos a ver si se da próximamente. ¿Será que el Papa León XIV viene a Colombia próximamente? Papa ha manifestado, digamos, entendemos que lo dijo al presidente, no, de esa reunión no tenemos una información certera. El Vaticano nunca emite pronunciamientos sobre audiencias privadas del Papa con jefes de Estado o con otras personas. Eso se mantiene con ese carácter y normalmente pues los que están son las dos personas. Uh -huh. Pero sí, ahí el presidente le llevó una invitación al Papa. El Papa, por supuesto, que va a tener a Colombia en sus miras porque él ha estado aquí como sacerdote y como obispo muchas veces. Él conoce bastante de los territorios de Colombia, conoce de nuestros sufrimientos, también de nuestras esperanzas, también de nuestras posibilidades. Este es un país que sigue necesitando el acompañamiento, la fuerza, la voz del Papa. Nosotros esperamos que estas visitas se den en algún momento. Ahora, en el primer momento, hay una programación que quedó del Papa Francisco y hay cosas que se postergan, pero que ya estaban de alguna manera en camino, no se van a abandonar seguramente. La dinámica que hacen los papas es retomar la agenda que ya está. No se hace Uh una -huh. ruptura. A veces la gente decía, ya se fueron los jefes de los dicasterios, que son como los ministerios del Vaticano. No, los papas hacen una continuidad, digamos así, entre uno y otro en las agendas y en los planes de la iglesia. Esperamos que esto, que ha sido una invitación oficial, pues se incorpore ya en los planes futuros del Papa León. Ujú. Pero si la tradición se mantiene, uno pensaría que esta visita sería por lo menos después del segundo semestre de 2026, porque estamos en un año electoral y normalmente, monseñor, la Iglesia o el Vaticano decide no ir a los países que tienen temas electorales cerca, ¿no? Sí, es muy difícil que se dé antes Ujú, de las elecciones. Es, como usted dice, es una dinámica. El ujú. Vaticano prefiere en eso ir con cautela, se espera un tiempo y como hay tantas solicitudes de visitas al Papa, eso no se programa así tan de la noche a la mañana y una vez que se dice que va a haber una visita, pasan meses. Recordemos que la visita del Papa Francisco se preparó durante un tiempo largo, es decir, la preparación ocupa un espacio de tiempo largo porque hay que definir los sitios,
los temas, hay muchas cosas que hay que definir en una visita de un papa, o sea que no se va a hacer en un plazo corto. Eso no es posible por todo lo que implica la visita del papa. Más allá de cualquier consideración política, hay muchos asuntos, incluso religiosos, de la iglesia local, etcétera, que van marcando como los periodos en los cuales esto se puede hacer. Pues muy bien, Monseñor Héctor Fabio Nao, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Quedamos atentos a esa reunión que se va a producir en los próximos días de los candidatos presidenciales, de los directores de los partidos políticos con ustedes, la Defensoría del Pueblo, y veremos a ver qué ocurre, a ver cómo marcha esta campaña que por ahora está bastante complicada, pero Dios quiera que no ocurra nada más como lo que pasó con Miguel Uribe Turbay. Y esto lo digo porque el gobierno ha dicho que tienen información de que se podría atentar en contra de otros aspirantes presidenciales. Ojalá que no. Que esté muy bien, monseñor. Gracias, Diego, y pedimos a Dios que nos dé la fuerza y la capacidad como pueblo de tener una voz muy valiente, una voz muy fuerte, para que la violencia no ocupe el escenario importantísimo de la participación ciudadana en nuestra democracia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que las citas a través de nuestras redes sociales, ingresen a semana.com, en donde podrán encontrar allí todas las noticias de lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.